Cuando decidimos hacer un documental, una de las cosas que tenemos que plantearnos primero, una vez que ya sabemos el tema, es la investigación. ¿Qué fuentes utilizar? ¿Cómo seleccionar las entrevistas? ¿Cómo podemos verificar esas fuentes? Bueno, pues hoy en el podcast Guiones y Guionistas vamos a analizar 4 claves para hacer la investigación en un documental. Y bueno, lo primero recordaos que esta semana comenzamos el taller de Vomit Draft dedicado a cortometrajes. Es un taller que va a durar 3 semanas, ¿no? De formato bootcamp, es decir, un taller con conexiones, con muchos ejercicios. De hecho, va a haber 3 conexiones de 3 horas cada una, en la cual nos dedicaremos a analizar vuestras ideas, nos dedicamos a hacer ejercicios y a ver cómo se va generando ese guión de cortometraje directamente ahí. Pero, bueno, además de estas conexiones, tendremos vídeos y PDFs para entre semana decirte un poquito cómo puedes ir trabajando para elaborar. Porque claro, el objetivo es que en 3 semanitas esté el guión totalmente terminado. Si te interesa echarle un ojo a las condiciones, bueno, vete a cursosdeguion.com, abajo, ¿no? En donde te vienen los enlaces, bueno, pues ahí te pone Vomit Draft corto. Te pones ahí y ahí te pone cómo puedes acceder a él. Bueno, nos vamos con la investigación de documental. Aunque te recuerdo que tenemos ya 2 podcasts que he hecho a lo largo de todos estos años sobre documental. Uno más genérico, hablando del guión de documental de forma genérica, y otro dedicado a cómo buscar ideas para documental. Te dejo en la web los enlaces para ver estos 2 podcasts. Y nos vamos con nuestras 4 claves. La primera de ellas es elegir una gran variedad de fuentes, tanto primarias como secundarias, como digitales, para nuestro documental. Pero bueno, vamos primero a ver qué es esto de las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son los que te proporcionan datos directos, es decir, que no están interpretados sobre el tema del documental, como por ejemplo entrevistas, documentos directos, grabaciones en vídeo, grabaciones en audio, fotografías, diarios. Es decir, cualquier evidencia que se genere de primera mano. Como por ejemplo en el documental famoso de Citizen4, ¿no? Que iba sobre Snowden. Claro, obviamente, además de que hay mucha gente hablando sobre Snowden, tenían una entrevista directamente de Snowden. Eso es una fuente de primera mano, ¿no? Si vas a hablar directamente sobre una persona, esa persona está viva, tienes que entrevistarla, ¿no? Que lo que él va a decir ante cámara, eso no se puede sustituir por nada, porque eso te va a dar autenticidad al documental y una conexión directamente entre el espectador y las personas que están protagonizándolo, ¿no? Pero bueno, no siempre son entrevistas directas a personas que hagas tú, sino también tú puedes ir a archivos, a bibliotecas y buscar allí fuentes de primera mano como cartas, manuscritos, ¿no? Vídeos que ya estén hechos. Eso es fundamental, sobre todo cuando haces documentales que tienen una parte histórica, ¿no? Una parte que te lleva al pasado. Como por ejemplo el famoso documental de Jamás llegarán a viejos, que es sobre la Primera Guerra Mundial y tiene muchísimas entrevistas y cosas grabadas en la propia Primera Guerra Mundial, que además lo han coloreado, con lo cual le da un valor alucinante, porque estás viendo, ¿no? Directamente ahí en el año 1915, en las trincheras, entrevistando a la gente. Eso tiene un valor alucinante, ¿no? Y son fuentes de primera. Y las fuentes secundarias son las que interpretan esos datos de primera mano. Por ejemplo, libros, tesis doctorales, ensayos, artículos académicos, otros documentales, críticas, ¿no? O sea, documentos y archivos que se han hecho a partir de las fuentes primarias. Como por ejemplo el famoso documental Enmienda 13, ¿no? En Estados Unidos, que va sobre la historia del racismo en el sistema penal de Estados Unidos. Claro, ahí te hace falta muchísimo documentación. O sea, tú tienes que apoyar el tema de ese documental y te hace falta contexto. Te hacen falta datos académicos, te hacen falta muchos artículos. Todo esto te da una base académica, te da un respaldo a esa información de lo que estás hablando. Y las fuentes secundarias también te ayudan a como entender patrones, entender tendencias. Y las fuentes secundarias también te sirven como para entender patrones, tendencias y contextos más amplios que una fuente primaria no te puede dar por sí misma. Un ejemplo de documental muy, muy conocido, el de Social Dilemma, que analiza un poco las redes sociales y el uso de las redes sociales. Claro, además de los testimonios de la gente, te hacen falta estudios científicos y estudios académicos que te refuercen un poquito de todo lo que estás hablando. Te apoya mucho, porque no es lo mismo decirte que alguien que diga, ay, sí, yo uso Facebook para esto y lo otro, que está bien,
Pero luego de repente que te digan, según el estudio de Harvard de no sé qué, no sé cuántos, del uso de redes sociales, un 50%, bueno, para algo están los estudios académicos. Y el tercero serían las fuentes digitales, las bases de datos, ¿no? Que han conseguido gracias a Internet, porque claro, está todo al acceso nuestro. Tú te vas, por ejemplo, a Google School, te vas, por ejemplo, a otra base de datos que se llama JSTOR. Hay cantidad de lugares donde puedes acceder a películas y a registros cinematográficos y videográficos para poder consultar. Y eso por no hablar de todas las webs gubernamentales o no gubernamentales que se pueden consultar. Tú ves, por ejemplo, un documental como el que hizo Al Gore, el de La verdad incómoda. Claro, ahí tenía muchos datos de la ONU, datos de la NASA, ¿no? Y todo, pues eso, para hablar un poco sobre el cambio climático, no vale solo con ir a los sitios y verlos, sino de repente todos estos datos de estas organizaciones que tienen cierto peso, bueno, pues te ayudan a darle contexto y a darle credibilidad a la historia. La segunda clave es que tenemos que seleccionar a las personas adecuadas para entrevistar en un documental. Y para eso tenemos que identificar a los expertos y a los testigos clave sobre algo. Expertos porque sobre el tema que queremos hablar nos hace falta personas que sean reconocidas sobre ese tema y cuya información que nos den pues sea relevante, ¿no? Tienen que ser investigadores, académicos, gente que sabe de lo que habla, porque lo ha estudiado. Y luego, por otro lado, los testigos directos, que esos le aportan algo que no le va a aportar ningún un experto, ¿no? Alguien que lo ha vivido en su carne, que lo ha vivido en su primera persona, de todo lo que está hablando, obviamente también tiene muchísimo peso. Y todo esto hay que combinarlo. Por ejemplo, en el documental que te decía antes de Snowden, sí, tenemos el testimonio de Snowden, pero luego hay expertos y periodistas en privacidad, en digital y en todo este tipo de historias que son los que te van a dar mucho más el contexto y que no sea solamente el único punto de vista del protagonista, sino te van a dar pues el resto de puntos de vista. Claro, tenemos que revisar, revistas especializadas, conferencias, redes profesionales para identificar cuáles son estos expertos que nos van a dar esa información y que tienen esa autoridad. Además hay que buscar que haya mucha diversidad dentro de este tipo de personas para evitar sesgos, ¿no? Porque cada uno obviamente te va a contar desde su punto de vista. En el documental este que te decía de Enmienda 13, pues sí, se entrevistan a juristas, pero a expresos también. Hay académicos, pero también hay activistas. O sea, el objetivo es que puedas dar los distintos puntos de vista. Otra cosa con respecto a los testigos es que tenemos que evaluar cuál es la relevancia de cada persona y cuáles también sus habilidades comunicativas. Porque claro, no todos tenemos la misma relevancia. No es lo mismo alguien que te hable, testigo que lo ha vivido en primera mano, a alguien que te cuente, que otro le ha contado, que le ha dicho. O sea, tenemos que analizar si cada persona no nos va a dar lo que necesitamos o algunos nos lo darán y otros pues a lo mejor tendremos que desdeñarlos. Como por ejemplo en el documental de Cobb, ¿no? Que va sobre la caza de delfines en Japón. Claro, hay entrevistas a activistas que están en la lucha, pero bueno, luego también es interesante ver entrenadores que se dedican a hacerlo o entrenadores de delfines que a lo mejor han cambiado cuál es su punto de vista en la práctica. Y también tenemos que evaluar su capacidad comunicativa, ¿no? Porque es así, hay gente que a lo mejor sabe mucho, pero no sabe expresarse, no sabe hablar, y claro, para ese tipo de cosas viene bien todos los contactos previos, las entrevistas previas, porque bueno, hay gente que de repente le vas a entrevistar y es como sí, no, ¿no? Y no te da, como que no te va a dar la información, con lo cual, bueno, pues hay que hacer ahí una búsqueda previa, ¿no? La tercera clave es verificar esas fuentes de información. Y para eso lo primero es ver la autoría de una información. ¿Quién es la persona que lo ha dicho? ¿No? ¿Que tiene autoridad sobre eso o no? Es algo que, por ejemplo, ahora en las redes sociales es algo que se ve hacia el otro lado, ¿no? Cualquiera puede hacer un comentario en un Twitter, lo que sea, y siendo cualquier persona, ¿no? Pues ahí obviamente se ha perdido toda la autoridad. Nosotros, si nos viene una información, tenemos que ver quién es el que está dando esta información para ver si esa información pues tiene un poco de peso o no. Luego ver la procedencia de esa información, porque bueno, hay que ver si a lo mejor es una universidad que está reconocida, un estamento o reconocido, que eso obviamente le va a dar cierto peso, ¿no? Ciertos estudios que hacen ciertos estamentos, bueno, pues no es lo mismo a que lo haga una encuesta, un televisor de calle, a que lo haga la ONU. También tenemos que revisar la exactitud de esa información, porque, bueno, no sé, es como si te empiezas a comentar a alguien y es un terraplanista que te empieza a contar, no, porque eso es falso, y te empieza a dar datos falsos, que en Internet está lleno de datos falsos. Bueno, pues tú tienes que ver si lo que está diciendo es cierto o no, comprobarlo, ¿no? Si hay fechas, si hay datos,
bueno, pues tú tienes que comprobar si están hechos. Incluso si hay gente que critica ese tipo de historias, tú tienes que escuchar también cuál es ese punto de vista. Y luego también hay que ver la actualidad de esa información, porque hay algunos mundos, como por ejemplo la medicina o la ciencia, o yo qué sé, la informática, inteligencia artificial ahora, que todo eso caduca muy rápido, con lo cual tú tienes que ver esa información cuándo se dijo y si está vigente o no. También tenemos que analizar la consistencia y la objetividad de esa información. Porque de repente tú tienes que ver que esa fuente, hay gente que de repente dice una cosa y luego dice la contraria, y se desdice, ¿no? Y no parece que son muy coherentes, ¿no? Si alguien, por ejemplo, te da una versión como muy negativa sobre algo, o muy crítica y muy rara, bueno, pues tú tienes que ver si hay fiabilidad y si hay algo de verdad en lo que se está diciendo. Y luego intentar ver un poco cierta objetividad, ¿no? Un poco por el tono y la forma de hablar, bueno, hay que ver también, y por la, yo qué sé, la relación afectiva que tenga con el tema esa persona, bueno, pues eso a ti ya te coloca, ¿no? Sobre qué tipo de testimonio puede darte. Y la última clave es que tenemos que organizar y almacenar muy bien toda la información a la hora de hacer el documental. Y con organizar me refiero a que tenemos que clasificar todos los datos de una forma que controlemos totalmente para luego poder encontrarlos a la hora de hacer el guión y a la hora de realizar el documental. O sea, tú necesitas un archivo, ya sea físico, ya sea digital, o bueno, mejor aún, una combinación de ambos, donde tengas una parte física y una parte digital, y luego ahí, bueno, pues tener tu archivo digital donde puedas organizar tus carpetas, tus subcarpetas, donde tú puedas poner datos, metadatos, etiquetar cosas, de tal forma que cuando tú quieres hacer una búsqueda, ¿no? Pues le pongas el nombre de la persona o lo que sea, y todo eso te aparezca. Si tú le dedicas mucho tiempo a esta investigación y tienes muchísimos datos, claro, obviamente va a depender del documental, ¿no? Pero del tipo de documental, pero cuanto mejor organices todo esto, menos trabajo tendrás que hacer después a la hora de hacer el guión y la edición. Y por último, tienes que ver cómo almacenas toda esa información, ya sea que lo quieras almacenar en la nube, ¿no? Que esté todo por internet, que tengas discos duros externos o una combinación de unas partes en discos duros, otra parte tal, tienes que respaldarlo. También tienes que ver si hay información sensible, porque a lo mejor hay información secreta, imagínate los que hicieron el documental de Snowden, y tienes a lo mejor que encriptarlo todo y ver cómo luego lo recuperas, porque si no, pues te puede desaparecer, porque a lo mejor son cosas como secretas. Y luego, muy importante también el almacenamiento, intentar hacerte copia de todo, no tenerlo todo en un único recurso, porque todos conocemos algún caso, ¿no? Antes sobre todo, ahora ya la gente ya se cuida más, de repente que perder la información de lo que tienes porque o se te ha roto el disco duro, o sea, pues casi mucho mejor hacerlo, respaldarlo en la nube y en un disco duro, por si pasa alguno de los dos problemas con alguno de los dos, recuperar el otro, ¿no? Que eso sí que es una locura con lo que cuesta la investigación, perder datos. Bueno, espero que este podcast, si estás preparando algún documental o reportaje o algo relativo de este tipo, aunque la documentación también y la investigación nos valdría si vas a hacer una obra de ficción que necesite ese tipo de investigación, si vas a hacer algo de época, algo histórico, probablemente necesites también hacer una buena investigación. Pues eso, espero te haya sido útil. Nos vemos en el próximo podcast.